Serenelini, muy bien, ahí está, Fabio también. Mati, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Tiki se fue o está ahí? Ah, se fue a hacer un... Está bien, bueno, está muy bien. 13 grados 3 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Qué puntería la mía, ¿no? Justo voy a preguntar, ¿viste? Y esto es así. 63 el porcentaje de la humedad. Los primeros datos oficiales. Avísame, Matías, cuando ya estén dando los datos oficiales, por favor. Doctor Gabriel Mulero, bienvenido. Director de Claves. Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Matías Furió, flamante papá. Gracias por estar aquí, Matías. Gracias, Eduardo. Presidente de la Cámara Argentina de Juguete, fabricante de juguetes. Que, bueno, juguetes no le van a faltar a esa criatura. Seguramente, ¿no? seguramente No le van a... por muchos años vamos a estar bien. Qué lindo. Bueno, primero no. Segundo. El segundo. El doctor Gastón O'Donnell, el rector de UCES. Bienvenido, Gastón. Hola, Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Y Matías, ¿cómo? Matías, Damián Dipache. ¿Cómo estás, Matías es él, vos sos Damián Dipache. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bien. ¿Tenés números vos ahí? ¿Vos tenés la aplicación? Ahí están los primeros datos oficiales. Mirá, a ver, Bullrich 42,88%, senador estamos hablando. Unidad Ciudadana, ahí lo veíamos 35. también. ¿Cuánto? 35. 35,9, Massa 11,34 y Randazzo 5,27. ¿Cómo cayó Massa, no? En la ciudad de Buenos Aires, Carrió 49,94%, Filmus 22,33, Lusto 12,48, Ramal 5,89 y Tombolini 5,01. Tombolini es el candidato de Massa, ¿no? Sí, aquí en la sí, capital exacto. federal. ¿Vos, Fabio, tenés algo allí? En la provincia de Buenos Dale. Aires, mesas escrutadas el 24,5%, 8.720 mesas, Cambiemos 43,66%, Unidad Ciudadana 34,91%, Un País 11%, el Frente Justicialista 5,23% y el Frente de Izquierda 5,16%. Reiteramos, en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 24,5 mesas escrutadas, Cambiemos 43,66%, Unidad Ciudadana no llega al 34,91%. Gracias, Fabio. Gastón, ¿de dónde surge esa diferencia? Bueno, Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, Sí. ya tuvimos la experiencia anterior, Claro. vamos a hablar con prudencia. Sí, Pero la diferencia es importante, veremos en cómo termina. Sin embargo, me parece que llegamos a esta elección con algunas incógnitas. Venía muy tranquila la elección hasta la última semana. Se sabía que Cambiemos tenía una posición presumiblemente ganadora, que ahora los primeros números empiezan a confirmar, pero siempre aparece un cisne negro. Apareció el cuerpo de Santiago Maldonado el día martes, y sobre la aparición del cuerpo aparecieron muchas dudas que tenía que despejar o no una investigación que se presumía que iba a ser más larga. Sin embargo, se actuó de un modo, yo diría, al que no estamos acostumbrados cuando un caso es tan público, porque hubo que trasladar el cuerpo, hubo que moverse rápido en la semana. Hiper Profesional, profesional, incluso fiscalizado. Había 55 personas en la Claro, autopsia, claro. más 30 personas afuera, y no se escuchó ninguna voz que haya cuestionado la autopsia. Habrá que hacer otras investigaciones, pero en principio algunas luces quedaron claras ¿Y y vos ya eso creés llegó. que ayudó, perjudicó? Bueno, es difícil saber. saberlo. Lo que se decía en la semana con algunos referentes que me tocó hablar, Sí. algunos funcionarios públicos importantes, y algunos candidatos también de otras fuerzas, lo que se entendía que el voto estaba muy decidido, había mucho voto duro ya para esa última semana. Por lo tanto, podía influir sobre un voto marginal. ¿A qué se llama voto marginal? Y el voto vergonzante a Macri o el voto vergonzante a Cristina. Hay un pequeño núcleo que no se anima a decir que va a votar por tal. Ahí es donde jugó Massa. Ahí es donde intentó jugar Massa. Intentó jugar Massa, ¿no? Y podía haber cambiado algo, cómo se resolvía la situación. Sí. Y la verdad que la situación se empezó a resolver de un modo que empezó a traerle alivio al gobierno. Por lo tanto, poco voto se cambió. Son los primeros votos, son muy poquitas mesas, es pero oficial, pero veremos. Ahora, Gabriel, en la ciudad de Buenos Aires la situación es totalmente distinta. Totalmente distinta. Aparte, si vemos, creo que estaban escrutadas ya arriba del 80% de las mesas. Sí. No sé si, no los veo los datos ahora. Y ya es un partido jugado donde creo que Cambiemos gana ya hace varios años y es muy difícil. O sea, apostar a Carrió en capital y no provincia fue... Pagaba 2 pesos. ¿No? ¿Viste? Claro, exactamente. Sí, pero yo creo que Carrió también arrastró provincia. A Carrió arrastró provincia sumado a Vidal. Esto fue una elección para mí, Vidal versus Cristina, ¿no? Y sigamos a Vidal. Creo que ahí hay un
una política de raza que están haciendo y se está consolidando muy fuerte. Damián, ¿está Durán Barba detrás de toda esta jugada? Sí, claramente. Vos fíjate... Porque digo, yo me acuerdo, recién veía a Michetti, ¿te acordás cuando iba a ser candidata a gobernadora? Y dice, no, vos te quedas acá. Vidal, claro, es la contrafigura Vidal Cristina. Claro. Es la contrafigura. Cambiemos toma la decisión de colocar a Vidal y también correr un poquito a Bullrich, porque no está pensando solamente en estas elecciones legislativas. Ya 2019, está pensando, ¿no? Yo creo que está pensando 2019 y los próximos 6 años. Y me parece que convalidar la figura de Vidal en este entorno era una decisión estratégica. Claramente Durán Barba, desde el punto de vista comunicacional, tomó esa decisión, viró claramente, y dijo, acá en la provincia el peso lo tiene la gobernadora, ¿no? ¿Qué pasa a partir de mañana en el mundo de la Unión Industrial Argentina, la industria, no puntualmente tu sector, pero en general? ¿Hay una tendencia ya alcista? Ya se ve, hay uno cuando recorre las ferias, sí, no solo la nuestra, sino las demás ferias, y habla con la industria, ha cambiado, nosotros decimos la sintonía fina. ¿Se acuerda de la palabra sintonía fina? Sí. ¿Qué es la sintonía fina en la industria? Es achicar, ver los costos, ver la administración, ver en qué se acomoda, porque Argentina empieza a competir con el mundo. Ya empezó a competir. Y ahora directamente saben que no les queda. Ahora sí, el que no hizo los deberes, se le viene el invierno. Porque va a tener que arrancar con todos los costos que viene, con la mercadería del exterior, con algunos aumentos, y con la mercadería empiezan a bajar del exterior, empiezan a bajar los precios. Entonces, tienen que competir. Entonces, tienen que empezar a cambiar el producto. Vamos a ver que determinadas fábricas van a dejar de hacer productos que venían trabajando para ocuparse de los que pueden competir. Y el resto se importa. Y el resto se va... Obviamente es lo que está pasando ya en algunos sectores, o sea, fabrican en lo que son competitivos y en lo que no se tienen que reconvertir. Eso es lo que está pasando hoy. Acá, he escuchado hoy durante la tarde y se viene escuchando ya hace algunas semanas, toman como dos ejes, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva. Están esperando, bueno... Pero no es solo eso. No, eso es una parte de lo que tienen que hacer también ustedes. No, internamente, si uno era un buen industrial, sabía ya cuando iba terminando el gobierno anterior y varios años atrás, sabían que tenía que empezar a reajustar toda la fábrica, a ver los costos, a ver tener máquinas de última generación y productiva, porque se sabía que iba a pasar esto. ¿Cuántos más años iba a durar? O sea, un poquito más. Y el que no se amoldaba... Algunos siguen pataleando todavía, siguen acá y no quiero, ¿qué quieren? Protección, pescar en la pecera. Eso es fácil, Gabriel. Sí, pero ya el mundo no te lo permite. Ya no te lo permite. Si querés estar en el mundo, querés estar fuera del mundo, podemos vivir otra realidad. A las dos patas que hablaste, pero se hablaron en los bloques anteriores, no nos olvidemos de la educación y la capacitación de los empleados. Porque todas estas maquinarias, estos desafíos, esta baja de costos, hace falta la reforma laboral en el sentido y de la capacitación de los empleados. El sector industrial lo tiene mucho más claro que yo, ¿no? Pero la realidad que uno busca empleados, me lo dicen los empresarios, que no consiguen gente que tenga la capacidad o la capacitación necesaria para las maquinarias nuevas, los nuevos desafíos. Mira, hoy, hace un rato, acabo de hablar con Pablo Dizzi, era presidente de Volkswagen Argentina, pasó a ser presidente de Volkswagen Brasil y toda la zona Cono Sur. Y dice, nosotros ya estamos readaptando nuestro personal porque tengo más robots que operarios. Alemania me lo exige, dice, la casa matriz se lo exige. ¿Qué pasa con la universidad en relación a esta demanda ya de la empresa? El tema de la capacitación va a ser un tema importante. Recién hablaban del tema de los costos que hoy se están apuntando, que a partir de mañana esa agenda viene inevitablemente. Uno es el costo impositivo que tienen todas las empresas, que haya avanzado una reforma y eso va a ir por ley. Todavía no se conocen muchos los lineamientos, pero el gobierno promete ciertas rebajas impositivas, veremos cómo las compensa, porque tiene un déficit fiscal también muy fuerte. Tendría que bajar el gasto también un poquito. Por eso la política se va a tener que ajustar. Pero el tema de la reforma laboral me parece que va más por un lado, no tanto de una ley o un paquete de leyes. Lo de la ley puede ser para el blanqueo laboral porque todavía hay mucha economía informal, pero me parece que lo que se va a apuntar como novedad
es al tema de las paritarias. Va a tratar de influir sobre las paritarias y tratar de discutirse otras cosas que no sean solo los salarios. Todo este tema de la capacitación y todo este tema de la robótica y la nueva forma de afrontar el trabajo del futuro. Viste que ahora se discute entre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, son las cosas que se empiezan a discutir. Bueno, ese tema va por paritarias, porque técnicamente hay que verlo sector por sector. Y hasta políticamente, porque el gobierno va a mirar que si manda un paquete de leyes se le unen todos los sindicatos en el Congreso, detrás de los legisladores. Pero esta es una demanda que le tiene que hacer, por ejemplo, el industrial a los sindicatos, cuando se sientan en su mesa larga ahí en la Unión Industrial Argentina. Más allá del salario, ¿estos temas se tocan? Sí, no solo que se tocan, sino que notamos... Se deben resistir, imagino. No, se nota que igual que los sindicatos están mucho más tranquilos. O sea, Sí, la sintonía, claro. la sintonía y le fina, tocaron la obra social. la sintonía fina se nota nada más, o sea, están ah. haciendo la sintonía fina también los sindicatos. Claro. O sea, vos ves cuando no es el mismo hablar Tenés hoy, tres que están presos. bueno, por eso no es lo mismo hablar hoy que hace 3 años Puerto, atrás, Wokra y ahora van otros de ahí, ya vienen. Igual hay bajada de línea que le dicen muchachos tienen que trabajar. O sea, ya es distinto. Vos cuando hablas con el sindicato. Está bien, tenés pero un este problema, tema que planteaba Gastón, ¿lo tratan? Sí, obviamente que se trata. A ver, lo que no hay que quedarse también, el industrial lo sabe, esperando que el gobierno nos arregle de un día para el otro la baja impositiva y demás. Sí. O sea, ¿por qué? Porque esto va a llevar un tiempo, no va a ser de un día nada más, de un día para otro día. O sea, hay que empezar por eso. Los deberes internos son los principales, porque vos tenés que competir a partir de mañana, pasado o de ayer. Sí. Entonces, si vos no estás preparado, tenés que ver qué producto hoy con lo que tenés podés competir en Argentina con el mundo. Sí, Damián. Hoy el secretario de la Organización Internacional del Trabajo testimonió acá en Argentina la importancia de darle un vuelco a incluso los nuevos roles dentro de la actividad del trabajo en el sector empresario. Y hay un economista muy importante, se llama Dani Rorik, es un economista turco. Él dice que para el futuro hay que pasar del estado de bienestar al estado de la innovación. O sea, no es que el estado de bienestar respecto de educación, salud, cultura debe desaparecer, sino que a ese estado de bienestar, esas personas que están fuera de ese mercado, ¿cómo hacerle adquirir las habilidades y capacidades del futuro? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa reforma laboral tiene que integrar un estado no del bienestar, sino un estado de la innovación. Creo que el Estado como sector público no tiene que pensar que solamente la variable de cambio es el factor trabajo, sino como es más productivo y competitivo a futuro ese factor trabajo en nuestro país, ¿no? Estos días que se está rediscutiendo la Revolución Rusa, ¿ves? Que aparecieron mucho. Lo que se discutió también es el estado de bienestar de posguerra del 45 para acá, y que fue un estado importante en Europa. En Latinoamérica no se adscribió, no llegó, pero hoy volvió a cambiar, con el estado de bienestar europeo y el mundo cómo quedó, en qué forma quedó organizado. Desaparecida la Unión Soviética como contrapeso al poder que hoy está en Estados Unidos, no hay más remedio que avanzar en una sola dirección. Y hoy es la innovación, lo que acá se decía. La innovación, tiene que ver mucho con el sacrificio personal, con la capacitación, con la iniciativa de cada uno. Y con una situación cultural que en Argentina Hay está que desbalanceada, ¿no? A ver los números en este momento: 42,3% para Cambiemos, provincia de Buenos Aires, 35,9% Unidad Ciudadana, un país 11,3% y cumplir Randazzo 5,3%. Mientras tanto ya está hablando Martín Lustó, porque en la ciudad de Buenos Aires 50,3% Carrió, segunda fuerza Filmus, mirá, por fin, ¿no? 22,0%, digo porque venía perdiendo, bueno, segunda fuerza, tercero queda Lustó con 12,44% al momento, y después viene el resto. Tombolini creo que queda detrás de Ramal. Mirá, yo creo que no entra. Y no, si está detrás de Ramal, 4,94, no entra. No entra. Así que es una doble frustración de Massa acá en la ciudad. Ya había sido un fracaso en las últimas elecciones nacionales. Pero economista también. Economista también. Es que se fue al extremo, está todo mal, acá nada va bien. Te voy a cuidar el bolsillo, dejá la lista de láser y se murió ya. Claro, me parece que Massa le hablaba a un sector muy chico de la economía. Le hablaba solamente al sector industrial desprotegido, que acá hay gente que sabe más, pero me parece que no es el sector mayor de la economía industrial. Ya la industria representa el 15% del empleo, no representa tanto muchos más. servicios. Y dentro de eso, sectores desprotegidos no eran tantos. Entonces, me parece que se quedó con un discurso un poco anticuado, un poco antiguo, y hablándole a un sector muy pequeño. Ahí el que le contaba esto era el Vasco de Mendiguren, ¿qué querés?
Claro, se quedó en la Unión Industrial Vieja. ¿Qué decías, Gabriel? No, que no existe en la ciudad de Buenos Aires, no está esa famosa ancha avenida del medio de que hablaba Massa y sí. ubicarse ahí, no existe. La ciudad de Buenos Aires hace ya varias elecciones que es Macri y es Cambiemos, y del otro lado venían las fuerzas K o similares. No hay un lugar para meterse. De todas maneras, por lo que se ve en la provincia de Buenos Aires, tampoco exponerse a Massa, tanto como hizo, le modificó mucho los números, Por lo que estamos viendo en la preliminar, no le modifica mucho. No le modificó, decir, mucho en provincia. No. Creció. Sí, a más. Bajó mucho. Por eso digo. Y se lo llevó Cambiemos. Por eso digo. Acá hay un voto que en las pasos aceptó que no está mal votar a Cambiemos y lo votó. Es decir, vio que la gente la está votando, porque muchos tenían vergüenza de votar a Macri. Eso pasó y en la paso se dieron cuenta que había muchos que lo votaban y la gente siguió votando eso. Sí. Porque el clima, ¿te acordás? El clima de las pasos se llegó muy distinto. Claro. El clima era perdedor para el gobierno. Exacto. Y las encuestas algunas daban hasta 10 puntos a favor de Cristina. ¿Querés que te diga Ese algo? clima cambió. Porque Cristina siguió marcando la agenda. Yo tengo esa cosa, Cristina, es la gran la habilidad que tiene en manejar a los medios, marcar la agenda. Y Cristina... No entiendo para qué la gente sigue a ver qué hace Cristina. Sí, pero Ya está, marca una agenda que la gente no la sigue. Sigue Ya está, ahora un no. pedazo de una porción, Bueno. que son los fanáticos que votan de un lado y del otro y no importa qué. 35,9%. Y porque representa algo. Algo representa. 35% está representando algo. Hay gente que cree en eso. Igual, hay que tenerlo en cuenta. Apasionado, fundamentalista, lo que vos quieras. Es Porque que si tenemos no, que hablar, ahí hablamos sería- de corrupción, ahí tenemos desastre. Sería tan Sin fácil embargo, el cambio. Si vos vas a hacer un cambio de este modo, Claro. estás pisando intereses. Y los intereses que pisás no son todos santos. Hay gente que sí. Y hay otros intereses que no quieren retroceder. Bueno. Igual ni Maldonado, ni desde mi punto de vista. Modificó. ¿no? Ni Maldonado ni la corrupción modifica las elecciones. La gente vota expectativas. Y la expectativa. Hoy nos son decían hechos, acá eso, también no es expectativa. que también la pasión te hace votar, ¿no? Dice, bueno, porque vos justificás, no, en realidad pasó esto, por esto. No, en realidad el que robó fue este y no ella. ¿Me entendés? O sea, la pasión te lleva Sí, a... pues la economía y La también se ve en el sector industrial que muchos sectores empezaron a crecer. Y eso Por ejemplo, impacta muchísimo. por ejemplo. Y en el sector de juguete, algunas empresas empezaron a repuntar. Lo que estaban más o menos empezaron a repuntar. Se ven en varios sectores industriales donde estamos viendo Saliendo de la construcción, es más, decís vos, saliendo de vamos la a otro, construcción, sí. venían en caída y empezaron a subir o revertieron la caída que tenían. No quiero hablar de un sector porque no quiero pasar por arriba de otro presidente. Está bien, pero se ve internamente, también lo vemos todos los industriales, que se empezó a revertir la situación. Y es más, en los que venían con una caída muy fuerte empezó a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que se está por revertir. O sea, eso influye mucho a la hora de votar también. Por eso se Porque vota mismo expectativas. industrial, expectativas. Se puede vota, ser. pero expectativas ancladas en algo. Claro. Porque vos ves algo. Entonces tenés expectativa porque estás viendo que hay algún movimiento. Vos sí podés nombrar los otros sectores. Sí. ¿Qué sectores ves que están creciendo? Lo que Los vi- textiles sabemos que siguen llorando. Sí, calzado Y lo también. digo con respeto, siguen Calzado- llorando y calzado, calzado también no le va quieren bien. seguir teniendo protección, que acá me parece que se les terminó. Pero quieren seguir siendo protegidos. Calzado Y ya también está. es un rubro que no está bien. ¿Me equivoco? Sí, yo creo que ¿Buscan protección? buscan protección, pero hay un tema ahí A que ver. yo siempre lo debato, Eduardo, Dale. que es el electorado también votó Mm. a la gestión de Cambiemos para ver cómo le saca tributo a ese proteccionismo. O sea, yo digo, abrí, pero saca el peso del Estado en esa apertura. Y ojo que esos sectores también, muchos votaron siendo industriales Sí. a esta gestión para que saque el peso del tributo para la apertura. ¿Y cómo sacas el peso del tributo? Bueno, achicando. Dicen que el año mirá, que viene pueden llegar a en el sector- comenzar a recortar subsidios. En el ¿viste? sector que vos Achicar gastos. nombrás, Sí. por ejemplo, vamos a tocar el caso de electrónica o televisores. Cuando vas a Chile, los argentinos Sí. lo van a comprar. Los ingresos brutos, que es el impuesto más extorsivo, es un impuesto cascada. La carcasa paga 3,5, la pantalla paga 3,5, la placa de sonido y video paga 3,5 y Eso llegas no a es- 11%. Eso no es producción, acá se ensambla ya en el sur y nada más. Nosotros no producimos televisores. Pero la verdad. pará, Tampoco pará. Chile, tampoco Chile. Pará. Bueno, pero Chile Al sector que toques. se dedica solo a la minería y el resto Pero son más baratos. ¿Por qué son más baratos en Chile? quitó aranceles, todo. Vamos y se el terminó. peso del tributo. Cero está ahí. El peso ahí está, sí. No, vos, sector que vayas, el ingreso bruto, en cualquier cadena de valor, vas a ver que la fase
de agregado de ingresos brutos, es terrible la distorsión de Bueno, precios que genera. acá, según dicen desde, ¿quién lo dijo? El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que bueno, van a bajar el ingreso bruto. Es fundamental. Y que otras provincias se acostumbren o lo hagan, porque si no va a tener migración de empresas, Gabriel. Totalmente. Si a mí no me conviene estar acá, me mudo y se terminó. Si vamos, cuando se puso el IVA en los 70, se le habían eliminado ingresos brutos de las provincias. Y después se volvió a colocar, que se llamaba antiguamente el impuesto a las actividades lucrativas. Ajá. Y se eliminó Posiblemente yo creo que la reforma tributaria tenga que ver con un IVA provincial. Y lo que pasa es que hay que bajar el gasto de las provincias. Acá el tema pasa por el gasto público, provincial, nacional y municipal. Si no se bajan el gasto público, con este déficit es difícil bajar Sé impuestos. que hay empresas que se están mudando de municipios. Sí. El IVA provincial. Sí, en serio. Pasa también el juguete eso. ¿Cómo? Y hablemos de las Pasa también tasas. el juguete. Se están pasando a capital. Bueno, ahí está. Las provincia municipalidades con las tasas de seguridad e higiene. Sí. Cuando vos pones Claro. tasas de Sí, seguridad sí, e higiene, impuestos a los ingresos brutos, aparte de los impuestos nacionales, IVA, ganancias, es imposible. El IVA provincial tiene una cuestión constitucional. Lo tienen que armar bien porque hay impuestos nacionales e impuestos provinciales. Totalmente. Entonces, ganancias e IVA, que son impuestos nacionales, por supuesto que lo pueden hacer al revés, que es una de las cosas que se dice. Que todos van a contribuir, tienen que recaudar las provincias. A eso se Porque refiere. tienen que buscar un sustituto. Claro, ¿Sabés por qué eso, se va? tienen que recaudar las provincias que no quieren recaudar porque es antipático recaudar, bueno, van a tener que recaudar y contribuir como si fuera un consorcio a los impuestos nacionales. Porque hoy es al revés, Claro. recauda la nación, ¿Sabés qué pero va? más difícil y la provincia no le importa tanto y después recibe A la ver, ¿qué pasó, Fabio? Contame. De las mesas escrutadas en la provincia. ¿Cuánto? 40% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires. La tendencia es de Cambiemos, que está cerca del 43%. Cambiemos tiene 42,91%. Unidad Ciudadana 35,81%. Frente a un País 11,33%, el Frente Justicialista 5,26% y el Frente de Izquierda 4,69%. Esto es el total de 14.455 mesas escrutadas, el 40% del total. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ahí se va manteniendo, ¿no? Se va manteniendo esa tendencia. Vos sabés que Sí. pasa algo en el sector industrial que va a hacer que las reformas se acelere el proceso. A ver. Que es el miedo que tienen todos y también el miedo que tiene el gobierno. Brasil. La reforma laboral de Brasil hace que no solo los industriales puros, los alimentos. Vos tenés Brasil con la reforma. Otro día me reuní con mi padre brasilero. Estaba chocho. ¿Por qué? Estamos hablando que le bajó un 80%. Primero, nosotros tenemos que negociar temas, tenemos temas de normas de seguridad, y no quería confesar lo que había bajado están ahorrando un 80% prácticamente lo que estaban pagando de salario y lo que y eso es la preocupación máxima que tiene el gobierno. No es aplicable la reforma laboral de Brasil, acá no. Porque allá, a ver, no creo que los sindicatos hayan dicho, qué bueno, quiero la reforma laboral. Acá me Lo parece deben haber que, consensuado. me parece que acá el tema, si vos haces una reforma laboral con una flexibilización así, tenés que mandar un paquete de leyes al Congreso. Y políticamente el gobierno está leyendo que si vos mandás una reforma laboral tan amplia al Congreso, hoy el peronismo, que está bastante desunido, los sindicatos se van a unir con una... Por eso sector por sector, como decís vos, por Claro. eso lo quieren hacer el sector por sector, porque saben que Le hacer está un paquete regalando, sino un no motivo sale. de unión entre el claro. sindicalismo y el sector político del peronismo, que hoy está bastante desunido. Entonces me parece que el gobierno va a tratar de buscar la baja de costos, no de salario, la baja de costos. El costo Y impositivo. Y el costo impositivo también, pero la baja de salario. costos laboral la va a tener que hacer Pero en las dice que paritarias. fue el gran acierto de Temer en Brasil esta reforma laboral. Y dice que siempre fue dura la reforma, y estamos hablando un presidente que representaba a los trabajadores como fue Lula, llegó a la presidencia. Sí, o sea pero que tan malo no debe haber Temer sido. tiene el 2% de apoyo popular, es un presidente que está de salida. Pero el establishment y es el quien lo establishment apoyó. lo manda, y no lo manda con eso. Claro. Si vos tenés un presidente que está de salida con 2% y le cargas todo, todo, cargas sí, todo le ahí. cargas todo Ah, ahí. Ahí tenés un tema interesante, el tema de Brasil. A Porque ver. yo creo que pos estas elecciones, Que está mejorando su economía, ¿no? Sí, sí. Está Sí. mejorando su economía. claro, la economía de Brasil crece y el año que viene se prevé un crecimiento del 2,7%. Yo con un asesor de Macri la semana pasada le decía, es raro que Macri no se haya victimizado en la situación brasilera. ¿Por qué? Porque el 50% de las exportaciones de manufactura industrial de Argentina van a Brasil. Sectores del industrial van a Brasil. Si la economía brasilera crece, tracciona el Producto Bruto Interno A ver, argentino. para que sumamos a alguien que está en Brasil, que es Gustavo Segré, socio claro. director de Center Group. Qué producción que tenemos. Muy bien, Qué ¿eh? producción. Muy Hola bien. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches a todos. Acá hay amigos que te saludan, Damián Dipache, el doctor Gastón O'Donnell, Gabriel Mulero, Furió, todos amigos. Bueno, contame cuál es la ventaja y desventaja de la reforma laboral allí en el Brasil, y que algunos dicen que no es aplicable en Argentina. No, me parece que tienen razón los que dicen que no es aplicable por el tema del sindicato, pero básicamente, Eduardo, yo te resumiría la reforma laboral aquí mencionando que le ha quitado una importancia terrible a los sindicatos. Brasil tiene 15.138 sindicatos existentes y hasta la reforma laboral obligatoriamente todos los empleados brasileños debían donarle un día, aportarle un día al sindicato. Esto generaba 1.200 millones de dólares de recaudación a los sindicatos. Y el objetivo fundamental de la reforma laboral te diría resumido en 3 ítems básicos. El primero, hacer una reducción en la industria del juicio. Brasil aportaba al mundo el 3% de los sueldos y el 40% de los juicios laborales. Generaba esto un problema de costos adicionales para las empresas, porque el empleado, cuando en el plazo de 2 años, que es el plazo para iniciar cualquier acción, no encontraba trabajo o tenía necesidad de dinero, entraba con un proceso contra la compañía sabiendo que algo le sacaba. Y esto era conspirativo para la contratación. El segundo ítem te diría que mejora la productividad. Brasil había tenido una caída importante en la productividad comparado con otros países, y uno de los motivos era precisamente el hecho de nivelar para abajo. O sea, la dificultad de echar a la gente, el costo de echar a la gente, y fundamentalmente no premiar a aquel que se esforzaba más. Si había 2 personas trabajando en una empresa donde uno producía más que la otra y ganaban los 2 igual, lógicamente el que hacía más no iba a tener motivación para hacer más, entonces se acomodaba con el que hacía menos, y esto le generaba una falta de productividad. Y la otra, y la más importante de todas, es captar inversiones. Cuando vos tenés reglas claras en las leyes laborales, las inversiones aparecen. Y vos fíjate que inmediatamente después de la aprobación de la ley, que va a empezar a funcionar el 11 de noviembre, las automotrices ya comprometieron inversiones hasta el 2022 de 5.000 millones de dólares, y estamos hablando solamente de un sector. Así que yo creo que es buena, y lo digo como empleador y lo digo como empleado que soy también, porque el que hace más, produce más, agrega valor y gana más. El que hace menos y está acomodando, haciendo la plancha, corre el riesgo de ser echado y sin que esto le genere un costo a la empresa. Está bien, perfecto. Vos sabés que estamos mirando los números, estamos en pleno, vos sabés, ¿no? Recuento, sí, bueno. Y lo estará siguiendo de ahí, estoy seguro. 42,7 para Bullrich, 36 para Cristina, 11 para Massa en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y arrasó Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves desde allí, este fenómeno? Mira, te cuento inclusive desde acá, yo estuve votando hoy en el consulado, hay en San Pablo 9.600 empadronados, 13.000 en total en todo Brasil, muy poca presencia, apenas 3% hemos votado, esto explicado porque no hay obligatoriedad en el voto de los residentes en el exterior, sino que es optativo, y las informaciones que nos pasan de la Embajada Argentina es que Cambiemos ha ganado por un rotundo resultado. No tenemos las informaciones en porcentajes, pero sí nos han indicado que la mayoría ha sido a favor de Cambiemos. Pero imagino que quien ve desde el mundo, en este caso desde nuestra región, allí en el Mercosur, es decir, bueno, Argentina va con una tendencia, sos más previsible de lo que fuiste hasta hace un tiempo atrás. No, sin ninguna duda. Y por otro lado, Eduardo, estaba conversando acá precisamente con mi esposa en este momento sobre ese tema. Yo creo que la posibilidad de que esto tiende a crecer a lo largo del tiempo es muy grande, porque el resultado económico que se observa a priori siempre se ve primero en las cuestiones de la gente que tiene una profesión, que tiene una educación un poco más elevada, y los empresarios. A partir de este segundo tramo, seguramente va a haber una etapa de sufrimiento, porque van a haber algunos ajustes indudablemente, pero empieza a sentirse por la gente de menores recursos, que es la que claramente vota a Unidad Ciudadana o al peronismo. De manera que esto le genera a Macri, me parece, una mejor posición de vistas al 2019, ¿no? Gustavo, Gabriel Mulero te habla. ¿Vos crees que las reformas de Brasil que está haciendo en materia laboral y que va a generar inversiones va a traccionar a la Argentina fuertemente?
Mira, yo creo que es una condición necesaria que Brasil esté mejor, pero no es suficiente. Nosotros hacemos desde nuestra empresa análisis mensuales sobre la evolución del comercio y observamos con mucha preocupación que el déficit comercial de Argentina con Brasil será este año el mayor de toda la serie histórica. Calculamos alrededor de 7.800 millones de dólares de déficit. Fíjense la importancia que si vos le sacás a Brasil de la comparación de Argentina con el mundo, Argentina tiene superávit. Si incluimos a Brasil, Argentina tiene déficit con el mundo. O sea, claramente el problema es Brasil. ¿Y dónde está el problema? Brasil está comprando, Brasil sigue comprando. Desde el año 2000 multiplicó sus importaciones por 3. Si lo llevamos al 2013, por 4, y después retrotrajo. Pero el mercado que Argentina tenía en Brasil, que era del 12.25% en el 2000, o sea, de todo lo que Brasil le compraba al mundo, el 12% se lo compró a Argentina, hoy le compra el 6%. Quiere decir que perdimos la mitad del mercado proporcionalmente hablando. Entonces, que Brasil crezca es bueno para todos los que son proveedores potenciales, pero si Argentina no mejora la productividad, Brasil le va a comprar a otro. Y el problema, de alguna manera lo explica en que desde nosotros hacia Brasil le exportamos un 23%, 22-23% de productos básicos, el 3% de semi-manufacturados y el 72-73% de manufacturados. En tanto que Brasil nos vende el 3% de básicos, también el 3% de semi-manufacturados y el 93% de productos manufacturados. Entonces, ¿cuántas toneladas de productos básicos le tenemos que mandar para compensar la exportación de un producto con altísimo valor agregado? En algún momento, Gustavo, Argentina tiene que hacer foco y decir, bueno, ¿qué voy a producir? Y cuánto commodity voy a mandar al mundo, ¿no? Me parece que hay que hacer foco en eso. Gustavo, un fuerte abrazo, gracias, un abrazo grande. Ahí se cortó. Gustavo Segré, socio director de Center Group. Me parece que son temas a tener bien en cuenta. Hacemos una pausa, 21 horas 34 minutos en la República Argentina.